puedan aclarar dudas y podamos también conversar un poco en relación a esto. También a lo mejor vamos a tener que ver ahí qué va a pasar con los plazos, porque evidentemente para este jueves está la presentación del avance. Yo creo que vamos a tener que dar por lo menos un par de días más. Y eso también debe quedar en acuerdo con el curso o con la mayoría que pueda conectarse también hoy día. Agradeceré también mientras yo expongo que la gente, que una persona vaya leyendo las preguntas que puedan surgir en el chat. Así es que de esa forma puedo ir complementando la presentación. ¿Ya? Y obviamente si hay personas que quieren hacerlo mediante el micrófono, lo pueden hacer. Luego de hacer su pregunta, apaga su micrófono y usted sabe cómo funciona esto. Así que eso, bueno, desearles también un buen inicio de semana. El lunes 10, o sea, el lunes a las 10 igual es temprano, así que se entiende igual, pero esto también teníamos que ponernos al día, ¿ya? Voy a comenzar. Bueno, también aprovecho de hacer extensivo el saludo a sus familias, esperando que se encuentren bien. Eso es súper relevante en el tiempo que estamos, así que hago ese saludo también extensivo para cada uno de sus familiares. Bueno, usted me dice si se ve ahí, yo creo que sí. Ya, Sí, se ve. se ve. Perfecto. Dice, repito, lo tengo que hacer por un tema netamente de protocolo formal, de leerlo con ustedes. Ya dice, bueno, nuestro objetivo de aprendizaje en este tiempo es formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos. ¿Ya? Y eso también significa que de alguna forma esta actividad está fundamentada, la crítica, en nuestro objetivo de aprendizaje. Eso es muy relevante. Las instrucciones generales, bueno, en primer lugar, señalar que nuestro proceso de lectura complementaria, el de lectura para la casa, ¿cierto?, se vio afectado por la actual crisis sanitaria que estamos viviendo. Pero con el ánimo de sacar el máximo provecho o partido a los cuentos de Edgar Allan Poe que estaban en la lista, y además por ser un maestro de las letras universales, es que hemos diseñado una actividad que busca realizar una crítica a uno de estos cuentos, ya los cuentos que dimos en el mes de marzo. Bueno, yo voy a abrir, después podemos conversar un poco en torno a esta lista, porque cabe la posibilidad que alguien me diga, profesor, a lo mejor yo no me gustaría trabajar esta lista, pero sí otro relato de él. Bueno, eso es algo que se puede conversar. De lo contrario serían estos 7 relatos los que están a disposición para que los puedan trabajar en cada una de las parejas que van a poder hacer este trabajo. ¿Ya? La modalidad de la actividad será desarrollada en parejas de estudiantes. Deberán elegir uno de los cuentos de Allan Poe, leer si no lo han leído o releer si fuera necesario, y luego comenzar a preparar la crítica. Bueno, en torno a la modalidad, yo sé también que van a quedar a lo mejor algunos estudiantes al margen por el hecho de, o sea, digo al margen de a lo mejor hacerlo en pareja por la imposibilidad del internet o de las conexiones. Ya, yo ahí solamente, bueno, para ellos va a quedar el camino a hacerlo individual. Eh, y tenemos que ver ahí si lo pueden entregar o no, si lo van a tener que guardar. Bueno, yo trataré de comunicarme lo posible con ellos, o si ustedes pueden también, si ustedes llegaran a saber algo de las personas que están teniendo problemas, y comunicármelo. A ver qué acepta León ya. Dice, no la veo. No veo la Ivonne. Ahora. Ya, ahí admití a la Ivonne. Ya. Yo estaba presentando.
Ya, me voy a tener que esperar ahora. Ahora aparece. Em, ¿qué estábamos hablando? Ah, de la modalidad de la actividad. Em, entonces, con ese tipo los chicos que están en esa situación tendrán que comunicarse conmigo, repito, de alguna forma, y, y podemos llegar a algún acuerdo ahí de cómo lo van a presentar. Evaluación de la actividad, bueno, será desarrollada como parte de un proceso que terminará en una calificación. Lo que quiere decir que una vez realizadas todas las etapas de la escritura, van a obtener una nota. Ahora yo aprovecho de aclarar que en términos también de lo que nosotros nos pidieron, sí esta nota va a quedar, digo, de manera momentánea, como una anotación, perdón, una calificación acumulativa. Pero esto sí va a tener un valor. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, dentro de este periodo que nosotros estemos trabajando a distancia, sale esta nota, ¿verdad? De este proceso de trabajo, va a salir aquí, la crítica de Edgar Allan, va a salir una. Si llegáramos a hacer otra actividad, bueno, ahí tendríamos dos y quizá a lo mejor esas dos se van a promediar y de ahí saldría la nota del libro. Yo aclaro eso para que también no quede eso como en el aire a ver qué valor tiene la nota. Sin duda que va a tener un valor, por supuesto, porque de aquí igual va a llegar a una nota sumativa. ¿Ya? El tema es si llega sola, porque no alcanzamos a hacer otra actividad, o si va a llegar con otra actividad que yo les diga, tal actividad sí va a ser parte de este proceso acumulativo, y luego, por ejemplo, se sumarían estas dos, digo, se sumaría y se promediaría, y de aquí saldría una nota. ¿Ya? O, por ejemplo, también si tuviéramos trabajo por plataforma, participación de ese tipo, yo les digo, su participación en la plataforma tendría un valor también. ¿Ya? Entonces, pero lo concreto es que sí va a tener una repercusión esta actividad, no es que hacer esta actividad eh, muerta y después no va a tener ningún sentido. No es así, mayormente pensando que nos va a ocupar o nos está ocupando todo el mes de junio. Dice, realizadas todas estas etapas de la escritura, ustedes van a recibir una retroalimentación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a leer sus textos, sus propuestas. Y a partir de esas sugerencias, ojo, son sugerencias y recomendaciones, porque lo que uno va a poder opinar respecto a ustedes va a ser obviamente aspectos de forma de la crítica, qué pasa con sus argumentos, y desde allí uno puede sugerirle ciertas cosas para que su trabajo mejore, siempre es con ese propósito, ¿ya? Pero, por ejemplo, van a haber algunas situaciones de formas de escribir que las tienen ustedes ya, que son sus formas y estilos de escribir, que eso yo no lo voy a cambiar, ¿ya? Porque cada uno tiene un estilo propio de redacción. Obviamente que uno va a estar atento a aspectos más vinculados también con lo que va a ser la pauta que ustedes van a tener o su rúbrica, ya de modo que sus trabajos queden lo más vivan un proceso de mejora, ya. ¿Eso qué quiere decir? Que si el borrador no es lo que a lo mejor ustedes esperan porque dicen, chuta, profe, me faltó el tiempo, no lo hicimos tan bien, pero quisimos presentar un borrador igual, muy, quizá por así decirlo, muy elemental, bueno, pero igual es un borrador, ¿ya? Por lo tanto, se le da el valor mismo al borrador. Si usted me dice, yo tengo un borrador más elaborado porque alcancé, porque no sé, le di más importancia a este trabajo, bueno, y nos vamos a dar cuenta que también en la rúbrica yo puse que se da la opción de no presentar el borrador, ¿ya? Y eso también es bueno, yo digo es bueno y malo. Digo, ¿por qué bueno y malo? Bueno, porque algunas personas dicen, profe, yo no soy tanto de borrador y... Ahora, los pasos para la escritura nos obligan a eso, ya a que usted entregue un borrador, a que ese borrador ya sea, no solamente lo pueda comentar el profesor, lo puede comentar un compañero entre ustedes, o entre ustedes y otro estudiante quizás de un curso mayor, no sé, también puede darse. O otra persona externa, un apoderado, por ejemplo, pensando que le lea y que le haga comentarios.
Ya, eso no es que, pero yo, por ejemplo, para términos de fecha, también me habría esa posibilidad. Lo que sí, obviamente, le va a afectar en su puntaje final, ¿ya? Y eso también lo tenemos que conversar. Pero no es una manera de castigo, sino que también es para decir que hay gente que de repente dice, no, profe, yo no soy de borrador, y entonces también es abrir un poco esa posibilidad. Ahora, ¿qué espera uno? Que la gente lo haga, obviamente. ¿Ya? Bueno, aquí el proceso también como que se ha ido dilatando. Yo subí esta actividad el día lunes 8, el día jueves no tuvimos la sesión y supuestamente, digo supuestamente, que conversar con ustedes qué va a pasar con este día jueves 18. Yo creo, no sé, ustedes pueden escribir por el chat ahí, y yo creo que la gente no estaría en condiciones de entregar un avance de borrador el jueves. No sé, me atrevo a decir eso. No sé qué pueda escribir la gente por el chat ahí, eh, o por micrófono, pero yo creo que eso no estaría todavía listo. No dice Solans, ¿cierto? Claro, es una cosa también casi lógica que uno va sacando sus cuentas y es complejo eso. Ya, ahí me van apareciendo los no. Entonces tenemos que llegar a un nuevo consenso de fecha, lo podemos dejar también para un ratito más. Luego de que ustedes entregan su borrador, yo les entrego de vuelta la retroalimentación. Este proceso, por ejemplo, si ustedes llegaran a entregar, pongo una fecha, el día domingo, domingo 21, que si les diera más plazo, domingo 21, mi compromiso es estar devolviendo los trabajos antes del 25 incluso. Ya, la verdad es que me estoy demorando igual un tiempo promedio en revisar cada uno, pero como la prioridad es que ustedes tengan sus trabajos de vuelta, yo me demoraría menos o haría el esfuerzo de demorarme lo menos posible en tenerle de vuelta su borrador con comentarios. Para que ustedes, por ejemplo, el día martes 30, ya puedan hacer entrega de su trabajo final. ¿Ya? Y en eso podríamos manejarlo un poco más. Lo mismo que la entrega final de las notas, ya dice martes 7, pero si yo la puedo tener antes, obviamente que voy a tratar de tenerla antes. ¿Ya? Bueno, como dice acá, la crítica es un texto de extensión variada. Yo creo que ya hemos ido trabajando, si se quiere o no, de una u otra forma, igual en nuestras clases anteriores y años anteriores, la crítica a diversos textos, ya de una forma quizás mucho más general, pero igual se ha hecho. Dice, juzgando principalmente su valor estético como obra artística, pero la crítica no solo es un juicio que el autor ejerce, sino que también sirve de guía para el lector, quien encontrará en ella la información que le permitirá comprender la obra, o bien una orientación para su lectura. Es un texto en el que predomina lo argumentativo. Ya, eso es eh, muy importante, ya que se deben sostener y justificar los puntos de vista. Bueno, yo creo que grandes dudas en relación a lo que es la crítica, efectivamente yo creo que no debería haber. Siempre uno podrá encontrar algunos ejemplos, ya, crítica a diversos textos, o ustedes también cuando dicen, bueno, voy a ver qué me ofrece tal libro, tal autor, y busco una crítica. Generalmente ya cuando uno se interesa por un libro ya encuentra algo, encuentra que alguien ya hizo el trabajo de leer y comentar. Bueno, ahora les toca a ustedes asumir este rol y nos vamos a fundamentar en lo argumentativo, ¿ya? Eh, Dice considerar lo siguiente, recuerda que una crítica está pensada tanto para la gente que leyó el texto como para las que no, o para alguien que no lo leyó, por lo que debe incluir información sobre la obra. Eso evidentemente que es algo general, algo eh, inicial, puede ser en un párrafo inicial que vaya algo relacionado con eso, pero no nos vamos a poner a describir, ¿cierto? No es una sinopsis del cuento, no es un resumen del cuento como tal. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, además de examinar en profundidad la obra, debes analizar las características del texto y su modo de escribir. Bueno, uno de los objetivos que teníamos al leer estos cuentos
de Allan Poe era que se pudiera llegar a eso. Ahora, usted me dice, pero profe, ¿cómo voy a hacerlo si yo voy a leer solo un texto? Bueno, aquí se abren también otras posibilidades que son naturales a este trabajo, que es leerse una buena biografía de Edgar Allan Poe, donde se hable su estilo literario. Ya eso no hay problema que lo hagan. Si necesitan saber más antecedentes, eh, pueden ustedes buscar esa información. Eso está abierto para todos y les permite nutrirse, digamos, de esa información a la hora de poder hacer su crítica. A eso me refiero con el modo de escribir del autor. Utiliza conectores para explicitar las relaciones que se establecen o que establece entre las distintas ideas. Algunos ejemplos, ¿cierto? Los conectores de tipo causal, me gusta porque, ya, pero, o sin embargo, hay elementos, usted me dirá, de la obra del autor, que la verdad es que en vez de ayudar al lector lo confunde, qué sé yo. Entonces usted me dice, es decir, o vale decir, estoy ocupando conectores que estoy colocando acá, es una obra que, por ejemplo, no deberían leer niños de, no sé, de quinto a sexto básico, por ejemplo, de quinto a séptimo, no se deberían dar a leer, porque su temática en alguna medida, ¿cierto?, pasa de lo tenebroso, mezclando un poco del terror, qué sé yo. Entonces, después usted me dice, por lo tanto, por ende, por consiguiente, yo calificaría el texto El gato negro como una obra, ¿ya? Principalmente para estudiantes con de cierta edad o en cierto nivel, por decir algo, ¿ya? Pasos generales para hacer la crítica, bueno, esto es solamente, cada uno tiene también su método, pero es una guía, ya una guía para que ustedes vayan trabajando en función de esto. Leer y tener comprensión total del texto. A esto me refiero con quizá no solamente una lectura, pueden ser dos lecturas o, en el caso de que quieran hacer una sola, después apoyarse con un resumen, de leerlo, a eso me refiero con apoyarse, de leerlo, de repasar sus partes, ya, que realmente sea familiar para ustedes hablar del texto, ya no sea solamente saber el gato negro y cuáles eran los personajes, no, eso no le va a servir para su trabajo. Después dice hacer un breve resumen, bueno, la misma idea, eh, rescatando lo central, o bien presentando al autor del texto. Esta parte no busca dar detalles de la historia, sino más bien contextualizar al lector. Ya eso, es decir, estás situado leyendo este autor, ya que por decirlo, es un representante, ya incluso también un representante del romanticismo, cuyas características, ¿cierto? También se le considera el padre del relato policial, etcétera, lo que ustedes pudieran agregar, añadir a su inicio de crítica, ¿ya? Y eso le va a dar al lector la familiaridad con el texto, es decir, ya, estoy ubicado, ¿qué estoy leyendo? Porque si tú en el aire, claro, pues no, eh, para todos es difícil cuando no, o sea, si yo no va a ser un texto al cual yo esté buscando realmente también una recomendación porque no voy a estar orientado. En cambio, con su texto, la idea es que también cualquier lector pueda decir, ya, mira, la verdad es que me parece interesante de por lo menos buscar, quizás no leer o sí derechamente leerlo y decir, ya, sí, por tu recomendación, por tu crítica, voy a, voy a indagar y lo voy a leer, ¿ya? Identificar aspectos relevantes para analizar y comentar, por ejemplo, lo que es, puede ser el argumento, la trama de la historia. También pueden ustedes decir, podemos tomar los personajes, siempre los personajes nos ofrecen. La forma de narrar, generalmente se van a encontrar, y ustedes yo sé que leímos también El Gato Negro parece que fue que leímos, o El Corazón Delator, que la forma de narrar en general de Edgar Allan Poe es bastante rápida, El Gato Negro, gracias.
bastante que te atrapa, ya, y que no te deja, o uno no suelta el relato hasta el final. Es como una característica en general de su narrativa. Sorpresa, elementos como sorpresa, como lenguaje empleado. Por ejemplo, usted me va a decir, profesor, la verdad es que igual tuve que buscar, o sea, el lenguaje que empleas es demasiado elevado, hay palabras que no se entienden. Todo eso puede constituirse en un elemento de su crítica, ¿ya? Entre otros elementos. Después, formular su propia opinión. Eso es relevante, ya, porque no por decir yo para tener más nota voy a decir que el texto me gustó y en realidad siendo crítico no me gustó en todos los elementos, ¿ya? Dice, no puede ser completamente positiva o negativa. Pueden haber ambos elementos, puede haber una mezcla de elementos tanto positivos como negativos. Puedes opinar sobre los aspectos logrados del relato, ¿ya? O aquellos que tú ves deficientes. Por ejemplo, hay gente que a lo mejor tiene más competencia lectora, cuando digo competencia lectora, que ya ha leído diversos textos, y dice, la verdad es que aquí yo me estanqué con este cuento y no pude avanzar. Y lo tuve que dejar, me costaba retomarlo. Bueno, eso también puede ser un elemento crítico. Y lo lógico sería que también lo comparara quizás o con otro autor o con otro cuento de relativa similitud. Pero si para hacer una comparación necesitamos también un elemento análogo, un elemento que se parezca. Dicho eso, también ustedes pueden concluir si es recomendable o no. Eso ya hagan casi sobre el final, pero ustedes van construyendo eso para que realmente el lector pueda decir, sí, me seduce esta posibilidad, aunque dice cosas críticas, pero igual me quedo con la inquietud de leerlo. ¿Ya? O hace un esfuerzo en justificar con ejemplos del texto. Sí, también pueden incorporar ejemplos del texto, ya sea por paráfrasis, ¿qué quiere decir paráfrasis? Que son con sus propias palabras, o también pueden ser citados con la rigurosidad, ¿cierto?, de las comillas. Pero ahí ustedes ya le van dando también un carácter fundamentado a su opinión. Comienza a escribir un boceto con las ideas que quieres abordar. Esto, repito, generalmente pocos lo hacen. Seguir este paso a paso, pero yo digo que ordena mucho la mente, ¿ya? Junto con ordenar tu mente, lo puse ahí, te dará la precisión requerida para armar el texto en su totalidad. Por supuesto, ustedes hacen su bosquejo, su boceto, luego a lo mejor pueden desarrollar un par de ideas o derechamente comenzar a escribir y después también ustedes leerlo y pulir su texto. ¿Ya? ¿Qué significa pulir el texto? Significa decir, ya, aquí esta parte, esta introducción le falta, está muy simple, acá me faltan ejemplos, acá me falta fundamentar, no se nota claro mi opinión, lo que estoy haciendo es describir el texto. Ese es un error común en las críticas, así que ojalá no se dé tanto. Ya que entro como a describir la historia y la verdad es que digo, describo la historia y después digo me gusta y no me gusta. Y eso la verdad es que igual pierde fuerza la crítica. Después darle una estructura original a tu crítica. Esto es lo que yo me refiero con el estilo personal que pueda tener cada uno o cada una de ustedes. Por ejemplo, puedes comenzar haciendo preguntas al lector. Ya, por ejemplo, una pregunta podría ser, ¿cuándo fue la última vez que un relato te dio, sentiste un poco de, no decir miedo, pero sentiste un poco de inquietud por un relato? ¿Ya? Entonces le hace una pregunta al lector. Y de ahí, por ejemplo, usted dice, bueno, si tu respuesta es negativa, a continuación viene un relato, ya pueden tomar citas del autor. El autor también ha escrito muchas frases y podrían serle de utilidad para ese propósito. ¿Ya? Dice, tomando una frase del relato, de una forma de su presentación que sea personal y atractiva también a los lectores. Eso es parte de una característica que le dé cada uno, ya también en términos de sugerencia.
Después dice extensión máxima de la crítica. Bueno, aquí yo sí me puse también, nos tuvimos que poner un límite por el hecho de la cantidad de lo que ustedes tienen que escribir. Y esto también ayuda a que no caigamos en lo descriptivo, ¿ya? A que no caigamos en hacer el resumen del cuento. Puse ahí una plana de hoja computador tamaño carta o legal, o oficio si usted quiere. Fuente, ahí le puse la sugerencia a la fuente, el interlineado sencillo, ¿ya? Y que el texto también tiene que estar justificado. ¿Qué pasa si usted me dice, profesor, yo tengo ya hice una hoja, pero me falta media página todavía, me faltan 3/4 para poder cerrar la crítica, cerrar mis argumentos, qué sé yo? Bueno, usted lo hace igual, ¿ya? Pero quiero que todos sepan que esto sí tiene un límite. O sea, no me va a presentar 3 hojas de crítica, ni 4, ni 5. ¿Ya? Entonces, dicho eso, les permite a usted la libertad para decir, sí, bueno, el profe quiere que no. Y aquí también le doy la posibilidad a gente que dice, bueno, pero es que a mí me cuesta rellenar una hoja de oficio, por ejemplo, o tamaño legal. Bueno, tiene la opción del tamaño carta. ¿Ya? O sea, ahí yo me voy a mover en ese ámbito. Vamos a respetar eso. ¿Ya? Ahora, si usted me pregunta, de lo que yo creo, ustedes van a estar del orden de una hoja tamaño oficio, yo creo que la mayoría. ¿Ya? Pero repito, si hay gente que dice, no, profe, yo estar o en 3/4 de página de tamaño carta voy a estar yo, bueno, pero la idea es que también vayan completando o se den cuenta que su texto tenga todas las partes. ¿Ya? Eh, Eso es lo relevante. Les puse aquí una pauta para que la revisen. Bueno, yo voy a revisar en base a esta pauta, pero también les sirve a ustedes. La idea es que la ocupen también ustedes. Que el texto también tenga su estructura, ya sea como título, presentación, los comentarios propiamente tal, o la crítica y la conclusión. Luego que el texto se presente de manera clara o presente de manera clara un juicio de la obra. Cuando hablamos de eso, son sus opiniones, ¿ya? Que se entienda que el texto busca criticarlo, ¿ya? Los comentarios se encuentran fundamentados con ejemplos, ahí hay otra idea. Las opiniones o juicios se expresan de modo respetuoso. Es casi una obviedad, pero a veces también se pierde un poco el respeto. Estamos trabajando con uno de los maestros, repito, de las letras universales. Y de repente, porque a mí no me gustó algo y puedo faltar el respeto, digo yo, claro, usted me va a decir que se va a enojar si ya está alguien que ya no está en el mundo que existimos, pero tiene que ver con eso, ¿ya? Con a veces simplificar mucho un texto que, repito, es de mucho valor, estos cuentos han trascendido generaciones, y por eso yo me refiero que si van a hacer una crítica, obviamente que sea en modo respetuoso, y por ejemplo, no escribir, y por eso no lean, no sé, no voy a decir basura, pero ya, eh, no, tiene que ver con que lo que ustedes planteen lo hagan en modo respetuoso. ¿Ya? Se utiliza, dice, con un lenguaje variado, evitando repeticiones. La redundancia, un elemento también que trataremos de que ustedes puedan evitar. El uso de sinónimos ayuda mucho en esto. Los conectores de tipo argumentativo que yo les mencioné anteriormente. El texto presenta progresión temática. Ese concepto de la progresión temática no es otra cosa que el lector de su texto parta y sienta que realmente está leyendo un texto con estructura, vale decir, ya, me acaba de dar la introducción. Después comienza a dar su argumento de por qué sí este cuento, por qué no. Y finalmente hace un cierre donde refuerza las ideas centrales de su crítica. Y finalmente hace una recomendación. Cuando yo me doy cuenta de eso, significa que mi estructura fue progresiva. Fue de menos a más, fue en orden coherente, y a eso me refiero con progresión temática.
Después dice, se emplea adecuadamente la ortografía, algo que siempre también nosotros velamos y trabajamos en un texto formal. Van a tener también mis comentarios. Bueno, los comentarios van a ir también en torno a las partes que presente su borrador. Y obviamente en la búsqueda de la mejora. ¿Ya? Y eso que se entienda también, no es que un texto por capricho me guste a mí, no tiene que ver con eso. Yo voy a trabajar con la estructura, con el contenido de lo que es la crítica y respetando los estilos, vuelvo a lo mismo, respetando sus estilos, pero también viendo que su texto tenga las estructuras correspondientes, las partes y, y que puedan salir de estos buenos trabajos que yo realmente no me atrevo a decir que si se hace un buen trabajo, después podemos llegar a editar hablar con la profesora que hace la revista del establecimiento, podemos publicar. Eh, Obviamente, ustedes son los autores, así que los créditos son para ustedes, pero que de este trabajo salga algo significativo depende también de todos nosotros. Eh, y después puede quedar, repito, un material para las demás generaciones. Eh, Después nosotros podemos ocupar sus textos con su autorización también, generar material. O sea, hay muchas, yo creo que se abran un poco a esa posibilidad y que salgamos un poco de decir, es para que el profe ponga la nota y hagamos algo así por cumplir. No, yo creo que hay que cambiar esa mirada y, y yo sé que acá hay gente que escribe bastante bien y que puede hacer un buen trabajo, de eso no me cabe duda. Ya, así que, bueno, de esta parte no sé si hay comentarios, eh, dudas, consultas, si va quedando claro. Por ahora todo está claro, profe. Ya. Seguimos entonces con la... Profe, lea el chat. ¿Qué leo el chat? Sí, el gato negro. Ah, es que no bajé. Disculpe. Pues profesor, ¿cómo se puede hacer la crítica en pareja si, por ejemplo, mi compañera eventualmente no tiene la misma opinión que yo? Ah, ya. Bueno, les pido eso. Yo a veces no, por ejemplo, me había quedado arriba, no quedé abajo. Bueno, sin duda que viene el elemento, viene esa pregunta lógica, ¿cierto? Decir, chuta, ¿cómo hago una crítica? Ya, pero aquí pueden darse dos cosas. Pueden, al hacer la estructura de la crítica, primero, yo consideraría que para hacer una crítica en conjunto, sin duda que es un desafío, pero que cada uno encuentre primero los elementos positivos y negativos de lo que leyó. ¿Ya? Luego, mediante, por ejemplo, yo digo mediante una lluvia de ideas, lo que yo encuentro positivo, negativo, versus lo tuyo, y lo tratamos de conversar. ¿Ya? En esa conversación, hay que recordar que ustedes, como son dos autoras del texto, tienen que llegar a consenso. Es decir, bueno, yo quiero que esto sí salga en la crítica porque lo considero relevante, y la otra persona puede decir también, o yo puedo ceder en esta parte, ¿ya? Pueden llegar a consenso. También pueden hacer una distribución. No es la idea hacer una distribución tampoco, pero decir, a lo mejor la otra parte me puede trabajar todos los elementos, ya sea de la forma del texto, una buena introducción, que ojo, hacer una buena introducción igual es trabajo, no hay que mirarlo en menos. Hacer una buena conclusión, un cierre de la crítica tampoco es menor. Entonces, si existe la posibilidad de primero consensuar cuáles van a ser las ideas centrales de su crítica, eso tienen que estar de acuerdo ambas partes. ¿Ya? Y ahí repito, pueden eliminar partes, ya sea que no llegaron a acuerdo, y en las partes que llegaron a acuerdo decir, ya, sí, no, en esto tenemos un consenso y lo vamos a poner en nuestra crítica, pero ahí tendría que ser consensuado. ¿Ya? Ahora, Solange, en torno a todo, sin duda que la literatura de uno dice, pero esto es interpretativo, esto puede ser subjetivo. Bueno, pero van a leer un mismo texto. Ya, eso también hay que darlo por entendido. Vamos a leer un mismo texto, quizás las apreciaciones o lo que puedan salir puede ser distinto, pero también necesariamente van a tener que llegar a ciertos elementos que son iguales en el texto, ya, y por eso hablo yo de consenso. Si usted me dice, bueno,
no sé, alguien que pueda a lo mejor tener mucho problema con esto, y me escribe por interno, me dice, profesor, sí, yo estoy muy complicado con esto, yo no voy a trabajar en solitario, bueno, pero que sea fuerza mayor, no que no lo intentó y que se vio complicado en eso. Ahora yo por eso te digo, Solange, y a todos, yo digo que hay que buscar puntos de acuerdo para una crítica en conjunto, pero no hacerla, si bien es el camino más fácil para decir háganlo solo, perdemos también en esa posibilidad de un diálogo a través de un solo texto, ¿ya? Y que, por ejemplo, si lo hubiésemos tenido que trabajar presencial, también hubiésemos tenido una instancia de ese tipo. Así que yo digo, sí, el camino fácil es hacerlo de uno, pero también la actividad está planteada en pareja y hagan ese esfuerzo. Si eso ya no logra llegar a buen puerto y ustedes ven que pasan los días, me escriben solamente y me dicen, profesor, ya yo partí solo y ya, pero que en la mayoría de los casos hagan un esfuerzo por trabajar con otra persona, con otro estudiante. ¿Ya? No sé si aclaré la duda, Solange. Ya. La rúbrica que, estoy presentándoles ahí, ¿cierto? Bueno, también lo bueno es que es un calco, yo digo un calco muy parecido, los elementos que yo les puse en la anterior crítica, o sea, en el, en el trabajo del borrador, cómo se va a evaluar su borrador. Ya tiene un total de 15 puntos. El propósito del texto, se expresa un juicio, una opinión clara acerca del relato, positivo o negativo, el cual es fundamentado con argumentos y ejemplos pertinentes a información relacionada con la obra. Ya ahí tiene un máximo de 3. La estructura se presenta en todas las partes esenciales de la crítica, las que ya mencionamos. La progresión temática entrega la información siguiendo un orden lógico y de manera progresiva. Asimismo, usa términos y expresiones variadas para no repetir frases o palabras. Y bueno, eso es leer más de una vez el texto para darse cuenta cuando uno repite. Ortografía y redacción, algo que siempre hemos trabajado, pero yo tuve que tipificarlo entre cantidad de errores. Si tiene entre 0 y 3, va a tener todo el puntaje. Si tiene entre 3 y 6, medianamente el puntaje. Y más de 6 errores o más de 10, perdón, entre 6 y 10, va a tener allí un punto. La entrega del borrador, si los estudiantes entregan el borrador suman 3 puntos más, si no entregan pierden esos 3 puntos para el puntaje final. ¿Ya? Pero esa pérdida que es la que yo explicaba, o sea, no es tampoco, pero repito, hay gente que ya sea porque por tiempo, por prioridades de otras cosas, no van a alcanzar el tiempo a hacer el borrador. Ahora, la idea es que lo manden, que lo hagan y que ganen esos 3 puntitos ahí, ya pensando en que igual va a ser una posibilidad de retroalimentación de parte mía y recomendaciones para que su texto quede mejor. ¿Ya? Así que igual hay como una trampita ahí como para que puedan hacerlo, eh, hacer su borrador y puedan alcanzar el puntaje. ¿Ya? Bueno, no sé si existe otra duda o comentario para que nos podamos poner de acuerdo. Bueno, hay que ver una nueva fecha de entrega de borrador. Yo estaba pensando en el día 21, claro, pensando ya con fin de semana. A ver, ahí soy respetuoso yo con los fines de semana. Ya, soy respetuoso porque no es, eh, no es tiempo de trabajo. Ya, pero sé que, por ejemplo, si estaba para el jueves 18 y si doy un día más, que sería el viernes, es como lo mismo, es como, no habría mucho plazo. No sé si les parece que lo podamos modificar,
dejando la entrega para el día lunes, en este caso sería lunes 22. Y así de esa forma, libremente, la gente que quiera trabajar ese fin de semana lo hará. Que yo creo que algunos, la mayoría sí lo van a hacer. Y si no, bueno, cuentan con el tiempo ya de adicional, porque también como nos atrasamos, me parece eso necesario. Esa es mi propuesta, que al día 22 ustedes me entreguen que sería el otro lunes, que me entreguen su borrador. No sé qué les parece. Ya, 22 de junio, que sería lunes, y ustedes entregan el borrador. No sé si hay hasta el momento personas que no hayan elegido todavía el texto, personas que todavía no hayan elegido a su compañero o compañera. Yo creo que eso ya debería, si alguien está atrasado con eso, tiene que ya tomar decisiones y, y que no lo pille el tiempo. ¿Ya? Bueno, y en la sesión del día jueves, que nosotros la vamos a tener, yo creo que ahí sería una buena instancia para que más de alguno, ojalá de manera voluntaria, acuérdense de esto, pueda presentar, si alguien tiene su borrador a esa altura, por lo menos las ideas principales, sería bueno que en la sesión del jueves la pudiéramos ver. Ya, yo también voy a tratar de el día jueves estar hablando del contexto de producción de Alan Poe para apoyarlos, ya, y de esa forma vamos tomando, ustedes les permita tomar elementos para construir su crítica también. Así que el día jueves, que es nuestra sesión normal, sería mi compromiso para que estuviéramos hablando del autor. Así que, bueno, dejo el espacio si alguien quiere escribir ahí comentario o duda por chat, o vía micrófono lo puede hacer. No hay dudas, dice Ignacia. Gracias, Ignacia. Bueno, entonces, por mi parte, yo me interesaba tener esta sesión para compartir con ustedes punto por punto los aspectos de la crítica, ver esta nueva fecha, ver que el día jueves igual vamos a estar hablando. Puede que el día jueves nuestra sesión sea un poco más breve, eso yo lo anticipo. Ya, pensando en que ya hay un trabajo por delante, que es hacer la crítica, pensando que el día jueves yo también voy a estar hablando un poco del autor, pero también sería la instancia de que la gente pueda plantear algunos comentarios ya propiamente del trabajo. Pero aprovecho a anticipar eso porque, claro, si no tenemos mucha interacción, digamos, al punto de vista de dudas o de comentarios, a lo mejor nuestra sesión del día jueves puede ser más reducida, pensando y dando tiempo para que ustedes avancen en lo otro. Así que aprovecho de anticipar ese posible escenario. Puede que no, porque a veces la hora pasa muy rápido. ¿Ya? Así es que tuvimos 26 conectados, creo, porque habría que descontar en el caso del profesor. Y puedan a lo mejor transmitir también lo que conversamos en esta sesión. Por favor, yo también voy a escribir nuevamente por correo, pero si ustedes también pueden decirle a sus compañeros que el plazo de entrega el lunes 22 de junio, yo creo que a mediodía, ya ahí lo vamos de junio a las 12 del día, para que los trabajos lleguen a esa hora, entrega de borrador. ¿Ya? Así que lo voy a estar comunicando y de esa forma ya ustedes pueden ya iniciar sus trabajos. Así que
bueno, por mi parte, si no hay más, yo también considero que ya estamos en tiempo de libertad de acción. Así que, bueno, el correo electrónico, recuérdenlo, lo tienen ahí para dudas personales. Estoy ahí atento siempre a tratar de responderles lo antes posible a cada uno de ustedes. ¿Ya? Eh, Así que si no hay más, los dejo entonces en libertad de acción. Yo tengo también ahora un pequeño lapso porque a las 11 tengo también otra clase, así que me serviría como un pequeño recreo este tema de los minutos, ¿ya? Así que los libero, les deseo una excelente semana, con mucho entusiasmo. Buenas noches, ya, buenas noches. Con mucho entusiasmo para partir esta semana y que, bueno, eh, que, que también se encuentren bien, cuídense mucho, cuiden a sus familiares también, ¿ya? Así que quedan en libertad de acción. Chao, profe, que esté Ya, bien. chao, profe, que esté bien. Bueno, igual, cuídense Nos mucho. vemos. Hasta luego. Adiós. Chao, profe. Chao, chao.